Yo te voy a hablar de la ingratitud. Amén. Y yo sé que si tú estás así, como yo he dicho, a los pies como estaba María de Jesús, tú vas a entender verdaderamente lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Y lo que Dios quiere que tú no seas. Amén. La ingratitud. La ingratitud, hermanos, es la falta de agradecimiento. Amén. Lo que nosotros entendemos y hablamos, la ingratitud es la falta de agradecimiento. Pero verdaderamente, ¿qué lleva a una persona a ser desagradecida? ¿Qué es lo que puede llevar a un ser humano a ser desagradecido? Hermano, primero es el no reconocer el bien que ha hecho una persona por él. Amén. Primero es el no reconocer el bien que ha hecho otro por él. Que ha hecho una persona o varias personas por él. Amén. Ese es lo primero. Amén. Hermanos, es el orgullo. Una superioridad de que te lleva a pensar de que yo soy más que otros y que yo no lo he pedido, que lo hicieran por mí. ¿Tú me entiendes? Yo te repito, lo que lleva a una persona a ser desagradecido es el no reconocer el bien que otro le ha hecho. Amén. Que otro le ha hecho. Amén. Que otros le han hecho. Y nosotros sabemos, hermanos, que el mundo como tal, entre ellos son agradecidos. Sí. Pero verdaderamente el mundo hacia Dios a veces son ingratos. Porque muchas veces hay personas que yo sé que no han aceptado a Jesús, pero vienen a la iglesia. Que creen en Dios más o menos, pero vienen a la iglesia. Pero hermanos, Dios que tú ves, hace el bien a los seres humanos. Dios hace el bien a los seres humanos. Pero muchas veces los seres humanos piensan que porque yo me cuido bien, yo como bien, yo hago un poco de deporte, yo de vez en cuando voy al médico, yo tomo precauciones, entonces por eso que yo vivo. Mientras que es Dios que te da el soplo de vida. El ser humano está lleno de planes y de proyectos, pero si tú no vives, ¿cómo los vas a realizar? Es el favor de Dios en la vida de un ser humano, y eso hay que reconocerlo. Por eso nosotros día y noche salimos a la calle a hablarle a las personas, para decirle, sí, tú tienes salud, sí, tú eres fuerte, tú eres tal, pero eso es Dios que lo hace. Es para que tú vengas a la iglesia y le adores. No es para que tú cojas la fuerza, el favor que Dios te hace para hacer tu vida y hacer como que Dios no existe. Y hablamos a las personas que no han aceptado a Jesús, y tú hablar con él es como que si tú estuvieses hablando con un extraterrestre que no entiende lo que tú le estás diciendo, porque él no tiene tiempo para Dios. Porque él tiene tiempo para llevar a cabo sus planes y sus proyectos de vida. Hermanos, ¿cómo puedo yo conocer a una persona ingrata? ¿Cómo yo puedo conocer a una persona ingrata? En el mundo nosotros los podemos ver, pero en la iglesia del Señor, ¿cómo yo puedo conocer una persona ingrata? Una persona desagradecida. Hermanos, es por sus hechos. Es lo que te he dicho, es por sus hechos. Es, hermanos, lo que él hace y piensa acerca de aquel que le ha hecho el bien. Es lo que él hace y él piensa de aquel que le ha hecho el bien.
Es decir, que Él da mal por bien. Amén. Amén. Es decir, Él da mal por bien. Él está recibiendo el bien, pero Él a cambio, por sus hechos y sus actitudes, Él está dando mal. El mal. Amén. Y lamentablemente la iglesia del Señor hay muchos. No voy a decir todos, pero sí voy a decir hay muchos. Hay muchos. Por eso, hermanos, yo en esta noche te hablaré de un personaje bíblico. Yo voy a tocar un personaje bíblico y yo te voy a explicar ciertas cosas. Este hombre se llama Lot. Amén. Amén. Fue una persona grandemente bendecida. Fue una persona bendecida que recibió muchos favores, pero que no fue agradecido con aquel que le hizo el bien en su vida. Amén. El ser agradecido es aquel que reconoce. Cuando decimos esta es una persona agradecida, él reconoce el bien que el otro ha hecho. Él reconoce el bien que el otro hizo en un momento de su vida donde él mismo no podía solucionarlo. Y porque el otro vino a su rescate, a su ayuda, Amén. a extender su mano. Amén. Por eso él es agradecido. Dios. Porque él, cuando recibe este bien, él dice, ¿cómo haré? ¿Cómo yo haré para pagar Amén. lo impagable? Amén. 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 Porque en el momento crítico y difícil de mi vida, aunque yo hubiese tenido todo lo que yo hubiese tenido, si no hubiese estado esta persona ahí, yo sé que yo no hubiese tenido o yo no hubiese salido de esta situación. Oh, aleluya. Amén. Entonces tú quedas en deuda automáticamente con esta persona Sí. y pasa para hacer algo que tú no puedes llegar a pagar nunca. Porque es algo que en ese momento tú nunca podías llegar a tenerlo Amén. o hacerlo, sino que tuviste que necesitar de otro. Sí. Amén. Amén. Hermanos, Lot primeramente era huérfano, era una persona huérfana. No tenía papá, no tenía mamá, se murieron. Y él se quedó con su abuelo, con el padre de Abraham y con Abraham. Y la Biblia lo dice, si tú quieres tú lo puedes buscar en Génesis 12, ahí está la historia. Hermanos, hasta que el papá, el abuelo de Lot murió, estuvo con él. Pero después se quedó con Abraham. Pero hermanos, llegó un día que Dios llamó a Abraham, lo llamó a él y le habló a él y le dijo lo que él quería hacer con Abraham. Hermanos, la diferencia de edad entre los dos era bastante considerada. Abraham era como su padre. Era un chico joven cuando salió con Abraham. Hermanos, y Abraham se lo llevó. Abraham no lo dejó solo en Ur. Abraham lo trajo con él. La Biblia dice que lo trajo con él. Hermanos, y en este andar, Lot pasaba los tiempos y los años y estaba ahí, con Abraham y con Sara. Hasta que un día se fueron a Egipto, y después que se fueron de Egipto, hermanos, ellos volvieron. Y la Biblia dice que a la vuelta, dice que Abraham se enriqueció, que Abraham se hizo tan rico, pero que Lot también tenía, pero no era rico, pero tenía. Y yo estoy segura que Abraham contribuyó a eso. Yo estoy segura a 100% que es Abraham quien contribuyó a que Lot tuviera
lo que dice la Biblia que él tenía. Amén. Hermanos, Abraham hizo todo para que este chico tuviese bienes, tuviese cosas para que el día de mañana de casarse y tener hijos, él ya antes tuviese algo con que sustentar la casa, la familia. Amén. Hermanos, Abraham hizo que el nombre de Lot estuviera primeramente escrito en la Biblia. Amén. El primer regalo es que Abraham lo incluyó en su ministerio y fue escrito su nombre en la Biblia. Amén. Eso fue lo primero. Lo segundo, hermanos, es que Abraham hizo que Lot tuviera ganas de vivir. Porque perder a tu madre y a tu padre y estar solo sin hermanos no es fácil. No es fácil. Abraham le dio las ganas de querer vivir. Abraham hizo que Lot, hermanos, se capacitara en los negocios. Él le mostró cómo hacer con los negocios, cómo hacer con las vacas, cómo hacer con cada una de estas cosas. Tú lo vas a leer. Y Abraham hizo que Lot llegara o aspirara un día a ser un hombre. Amén. Pero un día, hermanos, comenzó un gran conflicto entre ellos. Génesis 13. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mira el 5 ahora. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda. No tenía lo que tenía Abraham, pero tenía. Porque Abraham quería que él también tuviese. Amén. Y por eso, como buen papá, le dio y le ayudó para que él hiciera este negocio en su vida. Y pudiera decir que también Abraham tenía, pero cuando salieron de Ur, dice que era Abraham que tenía siervas, siervos, ganado, pero no dice que Lot. Dice ahora Abraham también, Lot también tenía. Amén. Hermanos, y el versículo 7 dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y hubo contienda. Hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Qué llevó a estos pastores de Lot a discutir con los pastores de Abraham? Verdaderamente, ¿qué llevó a los pastores de Lot a ir a discutir con los pastores de Abraham? Siendo Abraham el grande, el papá, la cabeza. ¿Qué llevó verdaderamente a los pastores de Lot, hermanos, a hacer eso? Hermanos, Lot empezó a pensar. ¿Tú me entiendes? Lot empezó a pensar que él no es más un niño para estar detrás de Abraham. Él empezó a pensar que yo no soy más un niño para que él me lleve de un lado a otro. ¿Tú me entiendes? Lot empezó a dejar ver a los demás que le rodeaban que él no estaba a gusto con Abraham. Amén. Él empezó a mostrar a sus pastores, a las personas que le rodeaban, que él no estaba a gusto con Abraham. Él empezó a dejar ver, hermanos, que si yo no soy suficientemente poderoso, si yo no soy suficientemente rico, es porque estoy detrás de este hombre. Claramente. Es porque sigo a este hombre que yo no soy rico.
Es porque sigo a este hombre que yo no me veo que yo soy poderoso como él. Es porque estoy detrás de este hombre que yo no estoy viendo que mis bienes van en aumento. Al contrario, es él el que se enriquece. Es él el que se enriquece. Entonces, Lot empezó a pensar de que si yo no soy grande, que si yo todavía no soy grande, es porque estoy detrás de este hombre. Es porque estoy debajo de este hombre. Y él empezó a dejar ver a las personas que le rodeaban lo que él pensaba acerca de su tío. Acerca de lo que él pensaba de Abraham. Hermanos, de que cuando yo cumpliré, también se decía, pero entonces ¿cuándo yo cumpliré mis planes y mis proyectos? Entonces siempre voy a estar detrás de este hombre. ¿Cuándo yo voy a hacer mi negocio? ¿Cuándo yo voy a tener mis siervas y mis siervos que vienen así como van a él? ¿Cuándo yo voy a hacer estas tiendas enormes que él tiene? ¿Cuándo yo lo voy a hacer? ¿Cuándo? Pero la pregunta que nosotros debemos decirle a Lot, y la pregunta, Lot, ¿tenías tu proyecto de vida cuando estabas en Ur? Lot, ¿tenías proyecto de vida cuando estabas en Ur? Amén. Lot, ¿tenías proyecto de vida? Porque si lo tenías, porque te viniste. Si lo tenías, y si tenías tus planes tan grandes, haberte quedado en tu tierra, haberte quedado en Ur, pero no irte con Abraham para luego, estando ahí, sabiendo todo lo que él ha hecho por ti, empezar a dejar ver estas malas formas y maneras. Hermanos, ahora la tierra es pequeña para habitar juntos. Ahora la tierra es pequeña para habitar juntos. Pero antes, ¿no habitabais juntos? ¿Tú has crecido viendo a Abraham? Sí. ¿No has andado viendo a Abraham? Sí. ¿No has empezado a hablar viendo a Abraham? Sí. ¿No te has hecho hombrecito viendo a Abraham? Sí. ¿Cuándo se ha ido Abraham de ti? Ahora la tierra es pequeña para habitar los dos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿No es Abraham como tu padre? Amén. Hoy no es Abraham como tu padre. Hoy ya no es Abraham como tu padre. Hasta Abraham, mira lo que le dice en el 13:8. Abraham le dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Amén. Hasta Abraham se mete en su lugar. ¿Tú me entiendes? Abraham sufre la situación porque la sufre. Porque estos comentarios llegaron a los oídos de Abraham. Amén. De lo que estaba pasando ahí con los pastores. Amén. Y le decían, no, porque tú sabes que Lot se cree. Amén. Hermanos, así pasa en la iglesia del Señor. Amén. Así pasa en las iglesias del Señor. Vienen a las iglesias del Señor sin familias. Otros teniendo familia, pero como si fueran huérfanos. Sí, amén. Hermanos, con fracasos, Amén. endeudados, Amén. al borde del suicidio. Amén. Hermanos, huyendo de nuestros países, saliendo corriendo del hambre que está ahí, de la persecución que hay ahí sin predicar evangelio, ¿eh? Ahí tú sales y ¡pum! La persecución, Sí, gratis. Amén. Hermanos, y nos encontramos, llegamos y nos encontramos con este Abraham. Sí. Llegamos y Amén. nos encontramos con este Abraham. Sí. Que nos dice, hermanos, de llevarnos con él a poseer ¿qué? Amén. Canaán. A que tú poseas conmigo la tierra prometida. La tierra que Dios me ha dicho, yo te la voy a dar.
te hace parte de su ministerio, te hace amén, parte, amén. hermanos, de esta gran promesa. Nos encontramos, hermanos, con este Abraham y sabemos que jamás con Abraham tú tendrás sed ni hambre. Amén. Jamás. Jamás tú tendrás sed y hambre estando con Abraham. Amén. Jamás. Hermanos, recibimos este abrazo, recibimos esta atención, este cuidado. Hermanos, nos bendicen. Y esta bendición empieza a crecer sin darnos cuenta, ¿eh? Amén. Cuando tú estás en la iglesia del Señor, Amén. escúchame, cuando tú estás en la iglesia del Señor, empiezan a pasar cosas en tu vida. Se compra un móvil nuevo, tengo un móvil nuevo, Amén, amén. tengo los zapatos nuevos, Ajá. ropa de marca, los maquillajes, ahora la cara es otra. Empieza a haber un cambio. Empieza a haber un cambio. Empieza la persona a tener cosas que nunca ha tenido. Empieza a tener cosas que nunca ha tenido. Y él, ríete un poquito. Él se cree que es él. Amén. Amén. Y a veces, como dice el pastor, no se dan cuenta. Hermanos, hasta se ponen los zapatos que tú dices, ¡yeah! Amén. Se hacen los selfies con los móviles que tú dices, ¡wow! Sí. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Hermanos, empiezas a ver cosas interesantes y lo bueno viene. Lo que él nunca pensaba, Roger, tener. O que un hombre se iba a acercar a ella. O que una mujer se iba a acercar a él. Finish. Empieza a acercarse y ya tú lo ves así. Así. Orgulloso. Hasta mi novia es más bonita que la esposa del pastor. Hasta mi novio es más bonito que el pastor. ¿Tú ves cómo Dios me ha bendecido? ¿Tú ves cómo Dios me ha bendecido? Mira, tú empiezas a notar ahora que se pone serio porque está saliendo con alguien. O porque tiene un plan. O porque el hermano le echó el ojo o la hermana le echó el ojo. Ya tú empiezas a ver que ya se toma la posición así. Y se cree hombrecito, se cree grande, se cree mujercita. Y yo sé que el papá dice, se ríe. Dice, mira, este no sabe. Este no sabe lo que está pasando aquí. Él no sabe lo que hay aquí en mi mano. Hermanos, empezamos a pensar que es que yo no puedo estar aquí tanto tiempo. Es que la cosa ya me está viniendo bien. Tengo trabajo, tengo un móvil nuevo, mira lo que tengo aquí. Hasta esta hermana quiere conmigo y este hermano quiere conmigo. Entonces, yo creo que yo tengo que buscarme otra cosa. Tengo que ir a más. Yo tengo que ir a más. Yo tengo que ir a más. Porque verdaderamente yo he venido aquí a buscarme la vida. En la iglesia dice, verdaderamente yo he venido aquí a buscarme la vida. Mientras que había venido porque estaba perdiendo la vida. Amén. Mientras que había venido porque estaba perdiendo la vida. Ahora está sentada en la silla. Aquí la cosa yo la veo muy lenta. Yo he venido aquí a buscarme la vida, Y el hermano le mira y le dice, mira, ¿dónde vas tú? Sí, amén. Ahora sí ahora comienza el combustible, tiene gasolina. Hermano, yo tengo también que ser un padre de familia. Yo también tengo que ser un papá de nación. Yo también valgo para ser un líder, para ser un pastor, para ser un tal. Yo también, porque hay personas que me aprecian. Cuando
cuando yo hablo del Señor, la persona me dice, hermano, cuando tú hablas algo pasa en mi cuerpo. Y es Dios que te está diciendo, corre. Es Dios que te está diciendo, corre, no le escuches. Hermano, es que cada vez que tú hablas, pasa algo en mí. No, aquí yo no me tengo que quedar en la iglesia, yo tengo que buscarme otra cosa. Es que este pastor controla todo. Es que el pastor ha tomado todos los ángulos. Él ora, él guía la alabanza, él predica, él exhorta. ¿Y qué toco yo? ¿Qué hago yo aquí? Amén. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Hermano, empieza ahora la cosa. Empieza ahora la cosa. Empieza ahora la cosa. Este pastor, este pastor controla mucho. Me parece que él es brujo. Me parece que él es brujo. Pero cuando vino tu rescate y te sacó de esta muerte, ¿era brujo? No era brujo, ¿verdad? Porque te convenía salir de ahí, ¿no? Amén. Ahí sí que no es brujo. Cuando te dio el euro o los 110 para la habitación que no tenías, que te faltaba, no es este bárbaro, ¿no? No es este bárbaro, este estafador, no, ¿verdad? Porque claro, en ese momento te dio el dinerito que tenía necesario. Amén. Ahí sí que no. Hermanos, cuando estabas ahí podrido en la enfermedad, podrido mismo en la enfermedad, no oro por ti. Amén. Ahí sí que no era una secta, ¿no? Ahí sí que no era una secta, ¿no? Como un hermano. Llama al pastor, le dice, pastor, es que yo no entiendo lo que usted ha hecho conmigo. Dice, sí, ¿qué ha pasado? Es que usted me ha dado de beber un vaso de agua. Entonces yo no entiendo por qué usted ha dicho que esta agua es agua de vida para sanarlo. Entonces yo no entiendo. El pastor le dice, pero ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo más raro y qué es lo más grave? ¿El pecado que tú has cometido o el agua que vas a beber? Amén. Claro, es así. Hermanos, empieza el conflicto ahora. ¿Tú me entiendes? Cuando esta persona empieza a tener cositas en la iglesia, este trabajo, tú no lo ves más, en la iglesia. Y la residencia, no te cuento, La residencia, no te cuento, Ya cuando tienen la residencia, es como que si tuviesen, como dicen por ahí, a Jesús cogido de la China. Como dicen por ahí, ¿no? Hermanos, cuando tienen la residencia se acabó. Se acabó. Hermanos, ahora empieza ¿qué? El conflicto. Porque lo tiene. Y lo tiene en su mano, ¿tú me entiendes? Tiene aquí, tiene en casa. Entonces tiene que provocar ¿qué? Un conflicto. Tiene que empezar ¿qué? A quejarse. Tiene que empezar ¿a qué? A murmurar. Tiene que empezar ¿a qué? A buscar, este me ha dicho, este me ha mirado, este me ha hecho. Me ha faltado el respeto. No sé qué pasa. ¿Para qué? Para que ocurra la separación. Para que ocurra la separación. Hermanos, Lot se separó de Abraham. Y es verdad, Abraham le dolió. Y le dolió mucho, pero Dios vio que Abraham no se dejó llevar por los sentimientos. No se dejó llevar por los sentimientos. Ni porque era su familia. Le dijo, ahí está, coge la tierra que tú quieres. Y él cogió la mejor tierra. Él dice, yo cojo el Jordán. Y Abraham le dijo, vale, vete al Jordán. Está bien. Él eligió dónde irse y se fue. Hermanos, Dios le dijo algo en el versículo 13-14. Le dijo algo a Abraham. Le dijo, yo sé que te he dicho que te daré Canaán. ¿Tú me entiendes? Dios le dijo a Abraham, yo sé que yo te he dicho que te he dado Canaán. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, yo sé que yo te había dicho que te daría Canaán, pero ahora, dice, alza ahora tus ojos
y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente. 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dime si la tierra que eligió Lot no está dentro. Amén. ¿Está dentro o no está dentro? Dime si la tierra que eligió Lot no está dentro. Para decirle Dios a Abraham, mira, tranquilo. Que se levantan así y te ha abandonado, no puede ir a ningún lado, porque lo que él tiene ahí también te lo he dado a ti. Sí. Amén. También te lo he dado a ti. ¿Dónde va a correr? ¿Dónde va a ir? Él va a saltar, va a hacer todo, pero yo te lo he dado a ti. Amén. Amén. Hermanos, no hubo unas gracias, no hubo un reconocimiento de parte de Lot a Abraham. Nunca escuchamos un versículo bíblico de que sí, gracias Tito por todo lo que tú has hecho por mí. Nunca. Pero años más tarde, la misma vida, hermano, nos enseña de que el daño que tú haces a otro, tarde o temprano tú lo vas a pagar. Amén. Amén. El daño que tú haces a otro, tarde o temprano tú lo vas a pagar. Como dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Si tú haces, a ti también te van a hacer. Hermanos, años más tarde, como dice este proverbio que nos dio el pastor, 17, 13, mira lo que dice. El proverbio 17, 13, que el pastor nos ha dado para todos Sí. los años. Amén. Dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Hermanos, Lot estaba a punto de empezar la desgracia. Estaba a punto de empezar las lágrimas, la desesperación, la deshonra, la pobreza, el fracaso, hermano, la ruina. Sí, amén. Estaba a punto de empezar, porque él recibió bien, pero a cambio él dio mal. Amén. Hermanos, no solo para él, sino para su casa, como dice, para su casa, no solo tú, sino que tu familia también Sí. lo va a comer contigo. Amén. Tu familia también lo va a comer contigo. Hermanos, no ha sido agradecido, no ha reconocido el bien que Dios ha hecho a través de la vida de este varón. Y empezó. El primero fue Lot, fue secuestrado. Secuestrado. Tienes tanta hombría, tienes tantos pastores, tienes tanta fuerza que no has podido librarte de que te lleven en prisión. Sí, amén. Lo han secuestrado, fue su primera cosa. Sí. Y ha sido Abraham que ha ido a buscarle. Ha sido Abraham que ha ido a sacarle, hermanos, de ahí donde lo tenían preso. La segunda, Lot, hermanos, salió corriendo de Sodoma. Lot salió corriendo sin nada, sin ninguna riqueza, sin ninguna oveja, sin ninguna cabra, sin nada. Salió corriendo con su familia. En el camino muere su mujer. La tercera cosa. Hermanos, la cuarta cosa, Lot vive en una cueva con sus hijas. Hermanos, la quinta, se produce un incesto. Y va de mal en peor. Porque él hizo daño a Abraham. El mal no se apartó de la casa de Lot. Nunca. El mal no se apartó de la casa de Lot nunca. Hermanos, por no ser agradecido, por no ser hermano agradecido, el mal no se apartó. Toda su familia, hermanos. Tú ves la vida de Lot
y tú miras que verdaderamente Amén. la palabra de Dios sí se cumple. Amén. Amén. La palabra de Dios sí se cumple. Amén. ¿De qué sirve a Dios que Él muera? No, tú vas a vivir para que sufras viviendo lo que tú has hecho a otro. Porque la muerte es fácil, tú mueres y ya está, se acabó, te vas al infierno, ¿verdad? Pero sufrir aquí y luego ahí es mucho. Es mucho. Hermanos, aquí pasó una historia que yo te voy a contar de un hombre y de una mujer. Sí, amén. Un chico llegó aquí con su novia. Era huérfano. No tenía papá, no tenía mamá. Verdaderamente su vida no tenía sentido. Y cuando entró aquí, el pastor lo cogió como su hijo. El pastor lo tomó como su hijo. Empezó a instruirle. Tenía novia y su novia venía. No se habían casado. El pastor preparó la boda de él. Amén. La primera boda Sí. del ministerio era la de él, de este chico. Y tú lo veías, seguía al pastor de una manera increíble. Todos los días estaba detrás del pastor. Iba a su casa, comía con él, salía con él, estaba siempre con el pastor. Amaba, vamos a decirlo así, al pastor. Obedecía al pastor. Hermanos, el pastor hasta le dio la oportunidad de empezar a moderar aquí. El chico no hablaba, era un mudo. Ajá, amén. Y el pastor empezó a explicarle: hijo, tú hablas así, tú haces así, tú haces así. Amén. El chico empezó a aprender. El chico empezó a aprender, empezó a imitar al pastor, como él hacía. Ahora el pastor empezó a enseñarle la palabra. Le dijo: ahora tú vas a predicar. Sí. El chico predicaba, empezaba a predicar. El chico empezó verdaderamente, hermanos, a que Dios, el favor de Dios también viniera sobre él por estar debajo del pastor. Amén. Amén. Por seguirle, porque es así. Si tú sigues a un siervo de Dios, Sí. y Pablo lo ha dicho: haz como yo y Dios va a estar contigo. Es que no hay secreto. Amén. Es que no hay secreto para ser usado. Amén. Entonces, hermanos, el chico estaba ahí. Mira, la boda de él ha sido una boda donde el pastor se implicó desde el principio al fin. Hermano, el pastor iba de un lado a otro y yo veía a este hombre. Yo estaba todavía dándole pecho al David. Y yo veía a este hombre de un lado a otro para que la boda de su hijo saliera bien. Oh, Hermanos, y la boda se hizo. amén. Hermanos, la boda se hizo. Hermanos, aún cuando vivían ahí en su rollo, el pastor le dijo: guardaros, guardaros. Y vino la boda, se casaron. Hermanos, la muchacha cayó embarazada. Y el chico empezó un poquito a tomar, porque ya se cree papá, ¿tú me entiendes? Ajá. Ya se cree marido. Entonces ya intentó decir que bueno, ya no soy un hijo, sino que vamos a hacer como si somos iguales, ¿no? Pero estaba ahí, estaba ahí. Hermanos, y un día el pastor, la muchacha ya tiene 7 meses así de embarazo, y el pastor le dice en una reunión: hija, yo veo que a tu hijo, el que tienes ahí, no tiene líquido y va a morir, porque habéis hecho daño a una persona y el clamor de esa persona ha llegado hasta ahí y va a demandar la vida de este niño. Yo estoy hablando de un hecho real. Amén. Sí, amén. Hermanos, ellos temblaron. Después el pastor se reunió con ellos. Yo no sé, yo sé lo que yo escuché aquí públicamente. Amén. Amén. Hermanos, y después el pastor, días después yo lo veo, porque yo vivía con ellos. Yo salgo así al balcón y yo escucho que el pastor estaba ahí. Yo escucho la voz y yo me asomo para yo saludar. Pero yo veo que él estaba reprendiendo.
le estaba hablando, le estaba diciendo que no, que tal, así hay que hacer. Pero luego yo veo que suben. El chico está enfadado. Está muy enfadado. Y ella, como me contaba todo, me explicó. Amén. No, es que tú sabes que él se molesta porque hay cosas que el pastor le dice y no está de acuerdo. Hermano, tiempo después yo me entero. El pastor se fue con él, con el chico, a buscar a este hombre que ellos han hecho daño. Escúchame bien. El pastor se fue con el chico, con su hijo, a buscar al hombre que ellos dos hicieron daño porque le robaron cantidad de dinero. Y cuando llegaron ahí, a ese lugar donde este hombre está en su negocio, el hombre se enfureció porque le vio, porque no lo había visto. Y el pastor se puso de rodillas delante de un pagano. El pastor se arrodilló, diciéndole: por favor, yo te pido, libera a este hombre que yo he traído. Libérale. Y el hombre le pregunta: ¿pero tú quién eres? Y él dice: yo. Y Sergio dice: él es mi padre. Él es Julián, es el pastor de la iglesia. Dice: ¿pero esto qué es? Mi problema no es contigo, es con él. Y el pastor insistía: no, perdónale, déjalo, por favor, libérales. Y este hombre, y el hombre decía: ¿tú eres el pastor Julián? ¿Tú eres el pastor Julián? Hermanos, y viéndolo de rodillas, el hombre también cayó de rodillas. El hombre se puso también de rodillas. Oraron. El hombre les perdonó. Esta muchacha, el pastor le dijo: ve al hospital. Y cuando entró, le dijeron que no sabemos cómo el niño vive porque está seco. No hay líquido en el saco. El líquido amniótico se está yendo y no sabemos cómo pasó, cómo está vivo. Hermano, entró en el hospital para restablecerle todo. Tiempo más tarde, el niño nació. Cuando el niño nació, hermanos, este chico empezó a hacer una cosa tan terrible. Empezó a atacar hasta físicamente, así desde el púlpito, al pastor de la iglesia, a insultarles en predicaciones de que tú eres tal, de que tal. Hermanos, era horrible. Hasta que un día, hermanos, hasta las personas, tú me entiendes, como ha hecho Lot. Hay personas que le han dicho a Lot: es que tú vales más que Abraham. Es que tú vales más que Abraham. Le dijeron a Lot: es que tú vales más que Abraham. Tú eres mejor, tú eres muy educado que Abraham. Abraham, su cosa es así. Hermano, empezaron a decirle: pero si tú eres mejor que el pastor. Tú eres mejor que el pastor. Tú hablas mejor que el pastor. Cuando tú oras, es ahí que yo siento la unción sobre mí. Hermanos. Hermanos. No, es una historia, Es un hecho real lo que te estoy contando. Era su hijo. Era su hijo, y su hijo empezó ahora a atacar la casa del papá. Empezó a atacar, empezó a decirle: mira, yo me voy a ir, pero yo voy a hacer mi iglesia en la casa. El que me quiera seguir, ahí estamos, me siga. Hermanos, éramos más de 30 personas. Un día el chico viene para decirle al pastor, para despedirse, diciendo que yo me voy. Y el pastor le dice: pero dime las razones por las que te vas. Hermano, a sacar cosas aquí de la Biblia que tú ni siquiera sabías leer, y es Él que te enseñó a leer. Amén. Ni tú sabías interpretar un versículo porque nunca estudiaste. Amén. Y es Él que te llevó a leer un versículo bíblico. Amén. ¿Qué entiendes tú de contexto bíblico? ¿Qué entiendes tú de mandamiento? Amén. ¿Qué entiendes tú de mandamiento? Hermano, empezó a decirle al pastor que no, que esta presentación, que los diezmos, pero si todo está escrito en la Biblia. Amén. Hermanos, tomó
tomó sus argumentos y se fue. Sí. Y se fue. Pero hermano, al siguiente día, nosotros venimos a la iglesia y no había nadie en la iglesia, todos le siguieron. Todos se fueron con él. Ah, el chico estaba contento. Se creía pastor profeta, porque el pastor le ha dicho que es un profeta. Entonces sí, no solo pastores, sino que profeta también. Hermanos, y empezaba a predicar en su casa. Y todas las personas iban con él. ¿Lo sabéis? ¿Habéis ido? Aquí hay muchos que le han seguido. Sí, claro. Que se han sentado ahí para escuchar un poquito. Tú sabes que a veces la novedad pica el cuerpo, ¿no? La novedad a veces pica y tú dices, bueno, voy a escuchar para ver qué hay ahí. Pero ya ves qué hay ahí si te quedas. ¿Tú me entiendes? Y muchos se fueron, hermano. Nosotros llegamos a la iglesia y hacíamos así, no había nadie. Mira, se habían ido todos. Mira, se fueron todos con Lot. A Sodoma y Gomorra, a pecar. Hermanos, todos ahí. A vivir la vida ahí. Bien. Y cuando empezaban a contarnos, después que volvieron, porque después, tú sabes, el efecto ventilador, ¿no? Tú le enciendes, chi, 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 después empieza, se fue. Ni su mujer se quedó con él. Mira, su mujer se puso la peluca y se fue. Amén. ¿Claro? Amén. Su mujer se puso la peluca que el pastor se la estaba quitando aquí en la iglesia. No, tú no me vas a creer, pero es verdad. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Ya lo sabes. Amén. Hermanos, la iglesia que ellos llamaban iglesia se vació. Mira, en la casa no quedó nadie, hasta su mujer. Dice, Amén. tú, lo que has buscado te lo vas a poner tú sola. Hermanos, lleva 3, 5 años, 7 años intentando hacer ministerio. Mira, hasta abandonó. Sí, amén. Amén. Hasta abandonó. Sí, amén.